En esta clase voy a abordar un tema complejo que tiene que ver con la forma como conviene desarrollar la pregunta de investigación en una investigación cualitativa. Hay muchos libros de metodología donde aparece este tema, pero me parece a mí que es tratado de forma completamente insuficiente. En estos libros de investigación o metodología, tanto para estudiantes como para investigadores más versados, se habla de la pregunta como punto de partida de una búsqueda, y se pide de esta pregunta que sea clara, que sea concreta, que no sea ambigua, que esté completa, en fin, se explica de una manera sencilla cuáles deben ser los atributos de la pregunta de investigación. Pero estos atributos resultan de carácter muy formal, sí, de forma, no de fondo, y no permiten al investigador, sobre todo a quien empieza haciendo una investigación por primera vez, cómo construir la pregunta, cómo llegar a una buena pregunta, porque para ello es necesario entender la estructura de la pregunta, la estructura heurística de la pregunta. Heurística es una palabra que significa búsqueda. ¿Sí? Cuando hablamos de la estructura heurística de una pregunta de investigación, estamos hablando de la estructura de búsqueda de la pregunta. Toda pregunta es una búsqueda. Todas las preguntas, aun las más simples y coloquiales, buscan algo, buscan una respuesta de la realidad. De manera que todas tienen una estructura heurística, de búsqueda. Pero las preguntas de investigación tienen una estructura heurística compleja, específica, que debe agotarse. Y hay que conocer esta estructura. A través de las clases que yo he venido dando desde hace ya varios años, formando investigadores, fui desarrollando esta estructura porque me costaba mucho trabajo al principio explicar cómo era una buena pregunta de investigación. Y como generalmente los cursos empiezan cuando se están formando investigadores con un protocolo, con el desarrollo de un protocolo, obviamente la pregunta es uno de los temas fundamentales. Y me costaba mucho trabajo que los estudiantes, los investigadores novatos, entendieran cuáles son las partes de esta estructura heurística en una buena pregunta de investigación, y fue de esta manera que fui dando poco a poco con estos atributos específicos de toda pregunta de investigación. Voy a auxiliarme de unas diapositivas en esta ocasión para poder facilitar esquemáticamente la comprensión de estas partes de la pregunta de investigación. Lo primero que tenemos que hacer, antes de hablar de la estructura heurística de la pregunta, es entender las realidades a las cuales las preguntas les piden información. Es decir, ¿dónde se ubica la búsqueda de cada pregunta? ¿En qué tipo de realidad? Puede ser una realidad empírica, es decir, que se da en el tiempo y el espacio, pero también puede ser una realidad teórica, en el mundo de las ideas, o puede ser en ambas. Entonces, una realidad teórico-empírica. Como digo, es necesario auxiliarme de unas diapositivas para poder empezar a hablar de estas dos realidades y cuáles son los componentes de estas dos realidades, porque son estos los componentes que nos van a permitir ubicar la pregunta de investigación y su estructura. Muy bien. Ahora vamos a empezar a hablar de la estructura heurística de la pregunta de investigación. Vamos a hablar en primer lugar
de estas dos realidades hacia las cuales se dirigen las preguntas de investigación. De la línea del centro hacia abajo tendríamos la realidad empírica. La realidad empírica es esta realidad que se da en el tiempo y el espacio. Puede ser presente o pasada. Cuando la realidad empírica es pasada, llamamos historia a esta realidad. En la realidad empírica, es decir, en el tiempo y el espacio, se ubican unos objetos de estudio empíricos que son hacia donde están dirigidas las preguntas de investigación que tienen un carácter estrictamente empírico. Si yo quiero saber el comportamiento de las, ratas, por ejemplo, en determinadas circunstancias, bueno, el objeto de estudio empírico en este caso serán las ratas, ¿no? Si lo que yo quiero saber es la manera como se comportan los estudiantes de una cierta escuela, entonces tenemos que el objeto de estudio empírico son los estudiantes y la escuela es la institución, que es este segundo círculo que tenemos aquí. Claro que las instituciones se encuentran en un lugar concreto, o la realidad, cuando a veces no hay institución, de todos modos lo ubicamos en un lugar específico que es este tercer círculo. Si yo quiero saber cómo suceden ciertas cosas en el centro histórico de Guadalajara, por ejemplo, bueno, tendríamos que el objeto de estudio son esas cosas que quiero yo entender cómo suceden, y el lugar concreto sería la ciudad de Guadalajara, o más específicamente el centro histórico. De la mitad de la diapositiva hacia arriba tenemos la realidad teórica. La realidad teórica es la realidad de las ideas, es el mundo conceptual, el mundo de las ideas, y generalmente se encuentra en libros, artículos, discursos de distinto tipo que son de carácter teórico. Aquí tenemos objetos de estudio conceptuales, no son empíricos, son conceptuales. De manera que son ideas. Por ejemplo, el objeto de estudio, la conciencia. La conciencia es un objeto de estudio conceptual que se encuentra dentro de unos autores y unas corrientes de pensamiento. A estas corrientes les llamamos corrientes teóricas y están constituidas por lo que escribieron ciertos autores dentro de esas corrientes. Por decir algo, si nos referimos al objeto de estudio conceptual, por decir alguno, el aprendizaje significativo, y lo ubicamos en Ausubel, que es un constructivista, es decir, la corriente es el constructivismo, el campo específico de conocimiento, las ciencias cognitivas, y el campo de conocimiento general sería la educación. Pero podríamos tener ese mismo objeto de estudio conceptual, es decir, el aprendizaje significativo, pero si el autor no es Ausubel, sino es Carl Rogers, entonces Carl Rogers ha desarrollado un concepto que se llama aprendizaje significativo y lo encontramos en la corriente de la psicología humanista existencial, en el campo del conocimiento específico de la psicología educativa y en el campo de conocimiento general de la educación. De manera que las realidades, tanto empírica como teórica, están constituidas por objetos de estudio. Y las preguntas van dirigidas a estos objetos de estudio. Las preguntas se preguntan, valga la redundancia, por estos objetos de estudio. O se preguntan por un objeto de estudio empírico, en el tiempo y el espacio, dentro de una institución y un lugar concreto. O se preguntan por una idea, por un objeto de estudio conceptual, en un autor, dentro de una corriente, en un campo del conocimiento específico y en un campo de conocimiento general. O también puede ser que se pregunten por un objeto de estudio conceptual, es decir, por una idea, en un autor, unas corrientes, pero que sucede en un objeto de estudio empírico específico. Entonces estamos hablando de una realidad teórico-empírica. Vamos a ver. Si nosotros tenemos una pregunta de investigación, ahora vamos a jugar con estas ideas, de cómo sucede algo
cómo sucede algo en el objeto de estudio empírico, entonces tenemos una realidad empírica que está siendo investigada, tenemos una investigación empírica. Por ejemplo, ¿cómo sucede el tráfico en la ciudad de Guadalajara, en el centro histórico? Entonces, si decimos cómo sucede el tráfico es el objeto de estudio empírico y el lugar concreto es el centro histórico de la ciudad de Guadalajara y la investigación es empírica. Ahora bien, si nosotros nos preguntamos cómo sucede algo de carácter conceptual en un autor específico, entonces la investigación es teórica. Por ejemplo, ¿de qué manera evolucionó? Evolucionó es lo que sucede. ¿De qué manera evolucionó la noción de conciencia? Conciencia es el objeto de estudio conceptual en el pensamiento de Freud, en el psicoanálisis, dentro de la psicología psicoanalítica y dentro de la psicología general. Entonces tendríamos de qué manera evolucionó la noción de conciencia en Freud, en el pensamiento de Freud, en la corriente psicoanalítica, dentro de la psicología psicoanalítica y en el campo general de la psicología. Tendríamos una pregunta teórica. Ahora, cuando combinamos las dos realidades, entonces decimos, por ejemplo, ¿cómo construyen aprendizaje? Construyen es lo que sucede. ¿Cómo construyen aprendizaje los alumnos? ¿Cómo construyen aprendizaje los alumnos de la escuela secundaria Pierre Fort en Guadalajara? Entonces tendríamos una pregunta que refiere a un objeto conceptual y a la manera como sucede en un objeto empírico específico dentro de una institución. Tendríamos entonces una investigación teórico-empírica. Y así damos con la estructura heurística de estas preguntas. El qué, cómo, cuándo, qué relación, de qué forma, etcétera, es la naturaleza de la pregunta, es decir, es la naturaleza de la búsqueda. Es lo que yo voy a llamar la cuestión, es lo que se cuestiona. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, cuántos, etcétera? ¿No? Es la naturaleza de la pregunta. Luego, algo sucede en la realidad, sea empírica o teórica, algo sucede que es hacia donde la pregunta está dirigida. Es una acción, generalmente. Algo sucede que es lo que a mí me interesa saber. Muy bien. Si eso que sucede en un objeto de estudio empírico, entonces el objeto es empírico. Si sucede en un objeto conceptual, una idea, entonces el objeto es conceptual. Si suceden los dos, entonces hay dos objetos, un objeto de estudio empírico y un objeto de estudio conceptual. Y la institución, el lugar concreto, es el límite empírico. No queremos saber cómo aprenden matemáticas los estudiantes de todo el mundo, no, solo los que están en la secundaria Pierre Fort en Guadalajara, ese es un límite empírico. Está delimitada la investigación a esos personajes, nada más. Y también hay un límite teórico. No me interesa saber la evolución de la conciencia en el pensamiento de todos los autores que han hablado de la conciencia. No, nada más en Freud. Nada más en Freud y nada más en el psicoanálisis. Entonces hay un límite teórico. Si ponemos esto en una línea horizontal, entonces tenemos la cuestión, la acción sobre la que está haciéndose la pregunta, el objeto de estudio conceptual que está siendo mirado, el objeto de estudio empírico y los límites tanto empíricos como teóricos. Si queremos saber algo respecto de un objeto de estudio conceptual solamente, entonces tenemos una investigación teórica. Si queremos saber qué sucede en un objeto de estudio puramente empírico, entonces tenemos una investigación empírica. Y si queremos saber cómo sucede determinado objeto conceptual en un objeto empírico, entonces tenemos una investigación teórico-empírica. Esta es la estructura heurística de la pregunta de investigación. La cuestión, es decir, la primera parte, es la naturaleza de la pregunta.
más un verbo, generalmente, que denota una acción, algo que sucede, más un objeto de estudio conceptual y o un objeto de estudio empírico y, por supuesto, unos límites. ¿Por qué aquí no hay un más? ¿Por qué hay un y o? Bueno, porque la investigación puede ser puramente teórica y entonces tendríamos solamente un objeto de estudio conceptual, o la investigación puede ser solamente empírica y entonces tendríamos un objeto de estudio empírico, o puede ser en ambas realidades. Vamos a ver ejemplos. Aquí la pregunta: ¿de qué manera construyen aprendizaje en clase de matemáticas los alumnos de la Urbana número 40? Bueno, ¿de qué manera es la cuestión? La naturaleza de la pregunta. Construyen es la acción o el verbo. Aprendizaje es el objeto de estudio conceptual. En clases de matemáticas es un objeto de estudio empírico, es en esas clases específicas. Y los alumnos de la Urbana número 40 son los límites. Podría ser también que el objeto de estudio empírico fueran los alumnos y los límites fueran las clases de matemáticas en la Urbana número 40. De cualquier manera se entiende. Aquí tenemos otra pregunta más compleja. ¿Qué atributos de carácter filosóficos constituyen el habitar en pobreza urbana en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga? Muy bien. ¿Qué atributos de carácter filosófico? Estamos hablando de la naturaleza de la pregunta. Constituyen es el verbo o la acción. El habitar es el objeto de estudio conceptual. La pobreza urbana es el estudio objeto empírico, es decir, esos pobres específicos que construyen atributos de carácter filosóficos en el habitar. Y finalmente los límites, el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Esa es la pregunta y su estructura heurística.